Bienvenidos nuevamente, amigas y moronas. En esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos buñuelos de rodilla, postre típico mexicano, delicioso para la cena de Navidad. Así es que vamos a cocinar. Vamos a comenzar por hacer el jarabe que acompaña a nuestros deliciosos buñuelos. Vamos a ocupar una olla, yo estoy ocupando de barro, puede ser de cobre o de la que ustedes tengan. Vamos a poner ahí el piloncillo, una guayaba entera, nuestra canela y el anís estrella, acompañándolo con medio litro de agua. Lo pasamos a la lumbre, encendemos y vamos a cubrir con una tapita para que agarre más rápido calor. Y mientras tanto nos vamos a hacer nuestra masa. Listo. Ahora vamos a sacar de nuestra cocción las cáscaras de tomate y vamos a pasar nuestra agua de cocción de cáscara de tomate a un vaso o taza medidora para saber cuánto vamos a ocupar. Es una taza de agua y se hierven ahí las cáscaras de tomate. Las cáscaras de tomate, al comprar el tomate y al pelarlo, solo lávalas bien, ponlas a secar y ya las tienes listas en una bolsa de plástico para cuando quieras hacer tamales, buñuelos o para lo que las ocupes. Listo. Aquí tenemos los ingredientes para la masa. Yo me ayudaré de una raspa. Si no tienes una raspa, no hay problema. Aquí tenemos semillas de anís. Vamos a hacer un volcán con la masa. Nuestra harina ya está previamente cernida, pasada por un colador o un cernidor. Vamos a poner la manteca al centro. Puedes ocupar manteca vegetal si tú gustas. Yo te recomiendo ocupar la manteca de puerco, ya que el sabor es totalmente diferente. Vamos a comenzar a integrar la manteca en la harina. Le pondremos la puntita de semillas de anís. Vamos agregando un poco de agua. ¿Qué tanto vamos a ocupar de agua para la masa? La harina te lo va a indicar. No es una masa muy seca, muy manejable. Con el amasado se logra que se deje de pegar. Mucho cuidado con la cantidad de líquido que vamos poniendo. Lo vamos haciendo poco a poco, integrándola a nuestra harina. Vamos metiendo de afuera hacia adentro la masa, mientras vamos integrando el agua. Procuremos siempre hacerle un volcancito en medio para que no se nos salga el líquido. ¿Okay? Ya está tomando cuerpo la masa. Como pueden ver, ya está pegajosa la masa. En este momento hay que seguirla amasando con lo que resta de harina en polvo antes de agregar más agua para que no nos quede muy aguada, porque recordemos que aún falta integrar el huevo. Vamos a recoger de la mesa lo que se ha quedado pegado para que se integre la masa. La forma de amasado es con la palma de la mano, la haces hacia adentro. Ok, vamos a cascar nuestro huevo en otro recipiente para evitar que nos vaya a salir un huevo malo y nos eche a perder nuestra masa.
Se lo vamos a poner a la masa y seguimos amasando hasta integrar. Como ven, ya no necesita más agua. De hecho, con el huevo va a quedar demasiado líquida. Así es que hay que amasarle y amasarle hasta que se te despegue de las manos completamente. Como si estuviéramos lavando ropa. Vamos amasando y amasando. Vamos a bajarle tantito la llama al jarabe que ya comenzó a hervir. Ahora sí que un ojo al gato y el otro al garabato. Como ven, ya está pegajosa nuestra masa. La vamos a tener que trabajar hasta que se despegue de la mesa y de las manos. No le agreguemos más harina porque entonces quedan duros los buñuelos y no quedan. ¿Ok? Esa agüita que sobró ya se tira, ya no es necesaria. Aquí sigo y los veo en un ratito en lo que logro despegar la masa. Vamos a hacer una técnica de amasado francés. Como ven, ya se está despegando la masa de la mesa y de las manos. Así es que vamos a hacer lo mismo, vamos a integrar todo lo que tenemos en las manos a la masa. Si ven, ya tiene liga. No es muy tardado, estuve aproximadamente 10 minutos amasando para llegar a esto. Agarramos así, golpeamos y doblamos. Como pueden ver, ya se despega, ya es más manejable. Personalmente amo todo lo que es hacer masas. Espero que ustedes también encuentren el mismo cariño. Lo pueden hacer en batidora, pero no es lo mismo sentir la masa, saber cuando ya está quedando terminada. En la batidora personalmente no me encanta, prefiero hacerlo a mano. Si lo haces en batidora, siempre a velocidad 2, porque lo tendrás que hacer con el gancho. Ya quedó nuestra masa, ya está lista, manejable, ya se despega. Ahí está. Vamos a hacerla una bolita, un pequeño chorrito de aceite, embarramos bien nuestro recipiente, pasamos aquí nuestra masa. Ok, vamos a reposar mientras tanto nuestra masa por 15 minutitos. Les recomiendo meterla en un espacio pequeño como en el microondas o en el horno apagado para que se relaje más rápido la masa. Vamos a ver cómo va nuestro jarabe. Ya lleva aquí 10 minutos. Ya está hirviendo, es hora de destaparlo y lo dejamos aquí a que se reduzca lo suficiente para acompañar nuestros deliciosos buñuelos. Listo, ya reposó nuestra masa. La sacamos del molde. La vamos a porcionar en 5 partes. Si no tienes báscula, solamente ahora sí a ojo de buen cubero. Si no cuentas con báscula, basta con cortar 5 partes iguales y con tu mano puedes calcular si quedaron del mismo grosor. Luego vamos a bolear, a meter hacia dentro de sí mismo la masa y haces este movimiento con la mano
para que quede así. Es una masa muy lisa, muy tersa, muy suave de manejar. Ahora las pondremos en una charola a reposar. En una charola o en la mesa también las puedes dejar. Listos, una vez aquí las cubrimos con un paño seco limpio de cocina y los vamos a dejar reposar por 15 minutos para que se relaje la masa y podamos formar nuestros buñuelos. Va a tener que estar aquí otro ratito. Recordemos que debe quedar como una miel. Aún está demasiado líquido, así es que seguirá ahí empapándose del sabor delicioso de la canela y la guayaba. ¿Listo? Ya pasaron los 15 minutos. Así es que vamos a estirar nuestros buñuelos. Ponemos un poco de harina para estirarlos con un palote. Los vamos a estirar formando un círculo. No tienen que quedar muy delgados, ya que después los vamos a estirar a mano. Ok. Así como está, lo vamos a reservar otra vez en la charola. Si ven, la masa ya está bien relajada. Es importante que la dejemos reposar para poderlos formar fácil. De otra forma te va a dar resistencia al estirarla. Y retiramos la harina que usamos para amasar. Como tip, esta harina nunca debe regresar a tu saco general de harina porque te puede llenar de gusanitos. Así como están, nuevamente las cubrimos con el trapo y estarán aquí otros 15 minutos. Regresamos. Vamos a darle otra vuelta a nuestro jarabe. Como pueden ver, ya está bastante reducido. Ya se consumió la mitad del agua. Ahora es momento de apagarle para dejarlo enfriar. Aunque lo sientas líquido, muy líquido, al enfriar espesa. Así es que no lo reduzcas demasiado porque si no te va a quedar casi como cajeta. ¿Listo? Estamos de regreso. Antiguamente esto lo hacían sentándose en un banco sobre sus rodillas. Puedes hacerlo así, poniendo sobre tu rodilla un trapo seco de cocina. Ocupa una olla pesada para que no se te esté moviendo. Mete el trapo hacia abajo para que no te estorbe. Bien pisadito con la olla. O amárralo con un hilo. Un hilo. Y amárralo a tu olla. Y entonces enharinamos un poquito nuestra masa y empezamos a estirarla hacia afuera, hacia los lados. Es recomendable, por supuesto, traer las uñas cortas para no romper nuestra masa. Habremos de hacerlo en círculo para que quede lo más parejito posible. No los queremos tan delgaditos, ya que van a ser individuales. También puedes hacerlo manualmente, de esta manera, estirándola hacia las orillas. O puedes seguir con la olla. La olla te da una guía, entonces queda un poquito mejor, más parejito. ¿Okay? Necesitamos que queden delgaditos más sin romperse la masa. Del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, y así lo vamos haciendo. ¿Se nota cómo va creciendo?
Incluso puedes levantarlo en tus puños como si fuera masa de pizza, si ya eres más experta con las masas, e irla estirando hacia afuera. Ya está estirado nuestro primer buñuelo. Vamos a necesitar pasarlo a otra charola, ya que va a tener otros 15 minutos de reposo. Ya lo sé, dije que eran fáciles, mas no rápidos. En realidad, lo que necesitan es perder un poco de humedad para que no se generen bolitas. Y así haremos con los 5 buñuelos, uno a la vez. Ok, lo pasamos para acá para que vean cómo van quedando y listo. Pues los vamos a dejar aquí 15 minutos y regresamos. Ya tenemos aquí nuestro almíbar reservado. Estamos calentando el aceite para freír. Listo, pues vamos a comenzar. Levantamos el primer buñuelo, siempre arrójalo en contra de ti, no hacia ti. Listo, vamos a voltearlo de lado para que no se queme de un lado solamente. Con mucho cuidado, siempre aviéntenlo hacia allá o hacia los lados, nunca hacia ustedes, porque si les llega a salpicar el aceite hirviendo, quema muy feo. ¿Ven? Ya se está dorando, poniéndose el color conocido en todas las ferias. Estos son buñuelos caseros, espero que les guste la receta y que la disfruten mucho en casa. Si no quieren ocupar toda su masa, la pueden reservar para ocuparla de 1 a 5 días después. Ya está listo nuestro buñuelo. Vamos a sacarlo al papel absorbente. Listos nuestros buñuelos. ¿Qué les pareció la receta? El jarabe quedó perfecto. Espero que disfruten mucho de la receta, que les haya gustado el tutorial. Si no te has suscrito al canal, te invito, suscríbete y marca la campanita. Así recibirás notificación cuando tenga un nuevo tutorial. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.